Muy buenos días. Saludos para ustedes, colegas, y para los televidentes que en este minuto nos siguen. Nos encontramos en el sitio histórico potrero de Jimaguayú, donde el 11 de mayo de 1873 cayese en combate el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz. Este es un espacio cargado de mucha leyenda, pero que amerita sin dudas acercarnos al hecho histórico de manera concreta, y para ello se encuentra a mi lado el director de la Oficina del Historiador de la Ciudad, José Rodríguez Barreras. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Pudiera usted acercarnos un poco a los acontecimientos que sucedieron aquí? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de Ignacio Agramonte? Días antes, en un lugar conocido por el Cocal del Olimpo, el mayor general Ignacio Agramonte y su tropa, su magnífica tropa, había infligido un duro golpe al ejército español con más de 40 bajas en las fuerzas enemigas, y aquello conmocionó a las fuerzas españolas destacadas en la antigua villa. Eso hizo que una fuerte columna armada, con artillería mixta, o sea, en su composición de armamento, se moviera hacia este lugar donde se desarrollaron los acontecimientos de aquel fatídico 11 de mayo. Se trazó una estrategia denominada de herradura y martillo, de manera tal que se sorprendiese a la columna y la caballería jugaría un papel importante después que esa columna entrara a esa especie de herradura. Eso no sucedió de esa manera. Evidentemente, el coronel Rodríguez de León tenía información de inteligencia, la estrategia de Agramonte falla y el combate empieza sobre las 6:30 de la mañana y se fue alargando hasta que decide personalmente intervenir y cae en un lugar aproximado donde un año después Máximo Gómez, ya destacado en Camagüey, y un grupo de personas, de soldados del Ejército Libertador que participaron aquel día, señalaron con un túmulo de piedra el lugar aproximado donde cayera Agramonte. Y en el potrero de Jimaguayú, una maqueta fruto de la investigación histórica, pues detalla el combate del 11 de mayo de 1873. Les propongo conocer el lugar. El sitio es bien interesante y está compuesto por un grupo de elementos que conoce en profundidad José Rodríguez Barreras, porque precisamente este espacio constituye una institución de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Había un problema serio a la hora de explicar las circunstancias del combate. Hacía falta necesariamente un grupo de elementos que hicieran aquella explicación mucho más asequible a la población. Sobre todas las cosas y elementos que desde el punto de vista físico hoy no se comportan igual que cuando sucedieron los acontecimientos. O sea, había accidentes geográficos, hay poblaciones en lugares que eran parte de la sabana, del potrero, y esa investigación dio como resultado precisamente la maqueta que acompaña a la explicación. Gracias a usted por estas palabras en esta mañana, justo cuando Ignacio Agramonte, al paso del tiempo, continúa como parte indispensable de la identidad de los camagüeyanos y de las camagüeyanas y parte importante de la historia local y nacional. El 11 de mayo es una fecha en la que se recuerda la caída en combate del mayor Ignacio Agramonte. Más allá del hecho, otra historia trascendió luego de la llegada del cadáver a la villa de Puerto Príncipe, según cuenta el historiador Ricardo Muñoz Gutiérrez. El 12 de mayo de 1873 llega a la ciudad de Puerto Príncipe, que era como se llamaba entonces Camagüey, llega la tropa española que combatió Jimaguayú con el cadáver de Agramonte. Voy a señalar que la entrada desde Jimaguayú a Camagüey pasa por al lado del cementerio general de la ciudad. Y sin embargo, la tropa no se detiene en el cementerio y no se produce el enterramiento de Agramonte en el cementerio porque hay que identificar el cadáver. Por eso llega hasta lo que es hoy el Parque Agramonte y de ahí se traslada hasta el antiguo, porque estamos hablando hoy, Hospital de San Juan de Dios, que es la institución donde se han decidido los españoles realizar la identificación del cadáver de una forma oficial y
emitir el certificado de defunción por 2 medios. La muerte de Agramonte significó un éxito para la metrópoli y su llegada a Camagüey para el reconocimiento del cadáver fue una prueba contundente. Las autoridades españolas pues acostumbraban a lanzar rumores sobre la muerte de los principales líderes de la revolución. Y por eso cuando en Jimaguayú se conoce la muerte de Agramonte, pues para demostrar que verdaderamente había caído el líder de la revolución en Camagüey, era necesario traerlo a la ciudad para realizar la identificación del cadáver de una forma legal. Peso tuvo la caída del Mayor, un hombre convertido en símbolo de una región cubana que incluso usa su apellido como gentilicio. La prensa española dice que ha muerto el cabecilla de la revolución en Camagüey, que fue el hombre que salvó la revolución el 26 de noviembre de 1869 en la reunión de las minas, en la reunión del paradero de las minas. O sea, los españoles reconocen que fue aquel hombre el que salvó la revolución y ahora aseguran que con su muerte la revolución iba a morir, que era la derrota de los cubanos en el Camagüey. Sin embargo, no había pasado un mes cuando esos mismos hombres del Mayor que quedaron atolondrados en Jimaguayú van a la carga contra una unidad militar española dando gritos de viva Cuba libre y vamos a vengar al Mayor. Y verdaderamente derrotaron a los españoles y demostraron que la revolución en Camagüey no había fracasado. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una camagüeyana, la caída en combate de Ignacio Agramonte fue irreparable. Amalia Simoni nunca volvió a ser la misma tras la muerte de su esposo. Cuando recordamos a Ignacio Agramonte, es casi inevitable pensar en esa mujer que estuvo a su lado, apoyándolo en la causa libertadora a pesar de la distancia, del sufrimiento, Amalia Simoni Argilagos. Quien llega al Museo Quinta Simoni, lugar que acogió los primeros tiempos del paradigmático idilio, no puede evitar contagiarse con las anécdotas de aquel intenso amor que eternizó para siempre a estos camagüeyanos. Sin embargo, una de las pruebas más concretas de ese amor son sus cartas. Idolatrada esposa mía, mi pensamiento más constante en medio de tantos afanes es el de tu amor y el de mis hijos. Pensando en ti, bien mío, paso mis horas mejores y toda mi dicha futura la cifro en volver a tu lado después de libre Cuba. Con su hijo de 1 año y embarazada de Herminia, a quien Ignacio no conoció, Amalia tiene que salir del país y en el exilio mantiene a la familia gracias a sus dotes de pianista y a su impresionante voz. Pero en este tiempo, más que nunca, sufre al sentir que puede perder a Ignacio para siempre. En enero o febrero te han herido otra vez y 8 días después, y débil aún, te batías de nuevo sin pensar que podría ocasionarte un gran mal. Tú no piensas mucho en tu Amalia, ni en nuestros 2 angelitos queridos, cuando tan poco cuidas de una vida que me es necesaria. Además, por interés de Cuba, debes ser más prudente. Es poner menos un brazo y una inteligencia de que necesita tanto. Esa carta, escrita el 30 de abril de 1873, nunca llega a manos de Ignacio, pues el 11 de mayo cae en combate en los potreros de Jimaguayú y ella queda viuda con 30 años de edad. Cuentan que el 24 de febrero de 1912, cuando develan la estatua ecuestre del Mayor en el parque que hoy lleva su nombre, una conmovida anciana se desmaya. Tal era el parecido. Se trataba, por supuesto, de Amalia, a quien él había prometido amar más allá de la muerte. En Camagüey, Merlis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ignacio Agramonte no ha sido olvidado en su calidad de patriota, esposo, padre, amigo. Su impronta está más presente hoy que nunca. Nos despedimos desde el sitio histórico Potrero de Jimaguayú a 148 años de su caída en combate. Hasta un próximo encuentro. Muy buenos días.